acostumbrada a las series, en el capítulo anterior vimos que termina de una manera inesperada, el capítulo 43, una manera maravillosa para los hermanos de Jesús. Termina también que ni ellos se imaginan lo que están viviendo, ni lo creían. Habían sido invitados a un banquete en la casa del gobernador de Egipto, Zanat Panea. Les había soltado, liberado a Simeón, que había quedado anteriormente preso. Habían comido sin saciarse, algunos más que otros. Benjamín 5 veces más, 5 porciones más que sus hermanos. Y después de una noche de descanso, se proponen volver a Canaán y contarle a su padre todo lo que han vivido. Y ya estaban pensando que con un contacto así en Egipto se acabó el hambre. Ya podían volver una y otra vez a comprar alimentos para su familia. Pero la realidad de lo que les iba a acontecer no lo esperarían ni en las peores de sus pesadillas. La noche anterior, mientras ellos duermen, el mayordomo cumple órdenes de José, que le ordena llenar sus sacos de grano, poner el dinero en sus costales y esconder la copa de José en el saco de Benjamín. Vamos a leer la historia en el capítulo 44. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, pero da igual, puedes seguirlo en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos que le sea hallado con ella, que muera y también nosotros, entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo. Y todos los demás de vosotros seréis inocentes. Y ellos se dieron prisa. Cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor. Tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Mas él respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre.
Entonces Judá se le acercó y dijo: Oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Y su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si deja a su padre, éste morirá. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo: regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije: seguro ha sido despedazado. Y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Y seguiría leyendo, pero tenemos que esperar hasta la semana que viene para el desenlace. Pero una pregunta surge al leer este capítulo, y nos la va a responder también, y es: ¿por qué hace José lo que hace con sus hermanos? ¿Está acaso disfrutando en torturarlos? ¿Se está vengando de ellos por lo que le hicieron? ¿O hay otro propósito escondido detrás de todo esto? ¿No será que José quiere despertar en ellos los sentimientos de culpabilidad que han estado escondidos por 22 años? José iba a llevar a sus hermanos a un momento en la vida en la que cada uno de nosotros tiene que llegar. Dios quiera que sea hoy ese día y que tengas un encuentro con Dios. Lo que vamos a ver en esta mañana son 3 escenas. La primera de ellas la encontramos de los versículos 6 al 13, donde vemos a los hermanos con el mayordomo. Y encontramos allí cómo los hermanos intentan justificarse. Vemos un orgullo por justificarse delante del mayordomo, que se confiesan inocentes ante la acusación del robo de la copa. En segundo lugar, vemos de los versículos 14 al 17 el quebrantamiento y el arrepentimiento de los hermanos, tras compadecer ante José y declararse culpables todos ellos. Y no sé si os han llamado la atención las palabras del versículo 16. ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Veremos en el pasaje la importancia de esto. Y por último, de los versículos 18 al 34, vemos este gran discurso muy hábil de parte de Judá ante José,
pidiendo compasión para el inocente Benjamín. Vemos la necesidad imperante de un sustituto para el culpable y cómo Judá sorprendentemente se ofrece ocupar el lugar de su hermano. Así que, por tanto, te pido que recuerdes 3 cosas en esta mañana. Primero, una justificación orgullosa de su inocencia. En segundo lugar, un quebrantamiento que les lleva al arrepentimiento. Y por último, la necesidad de un sustituto. Luego te voy a preguntar, a alguno de vosotros os voy a preguntar los 3 puntos. Porque no hay nada peor que preguntar de qué hemos predicado y que nadie sepa ni el pasaje. Pero bueno, esperemos que no ocurra. Comencemos desde el principio. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando eres acusado de algo que no has hecho? No sé tú, pero yo rápidamente saco toda una batería de armas para quitarme toda culpa y, si es necesario, culpo a otro para cargarle el muerto a otra persona. Nuestra tendencia es así. Nuestro orgullo nos impide reconocer que nos hemos podido equivocar. Pero ¿qué sucede cuando es Dios el que hace contigo lo que hizo José con sus hermanos? Dios usa formas y medios que no nos gustan y lo hace para quebrantarnos, para llevarnos al arrepentimiento delante de Él, porque somos incapaces de reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado. Y si eres de los que sigue confiando en tu propio corazón, ignoras las certeras palabras de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esta semana se acusaba al presidente de tener un problema con la verdad en esta comisión de investigación. Pero cuidado, no solo el presidente tiene un problema con la verdad. Cada uno de nosotros tenemos un problema con aquel que es la verdad, porque nuestra tendencia es no reconocer nuestra maldad, lo que hemos hecho mal. Y la cuestión es que nos encanta sacarle la basura al que tenemos delante. Ver su paja sin ver nosotros y reconocer nuestra viga. Somos muy rápidos para criticar al hermano o para, cuando vienen a decirnos algo que no está bien en nosotros, pues ponernos a la defensiva y decir: ¿pero quién se ha creído este que es? Y te pones a pensar en todo lo que tienes contra esa persona, aunque sea un responsable de la iglesia. ¿Quién se ha creído este que es para venir y reprocharme algo con lo que yo hago o con lo que yo soy? Pero la realidad es, y te pregunto, ¿dejarías que proyectásemos aquí en esta mañana un solo día de los pensamientos que pasan por tu cabeza? Yo no. Y creo que ninguno de nosotros, porque sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor nos ha tenido, a mí personalmente me ha tenido mucha paciencia. Una paciencia similar al que tuvo con aquel hijo pródigo de la parábola, que le tuvo que llevar a una situación de comerse la comida de los cerdos para que cayese en la cuenta de quién era hijo y lo que tenía en su casa para arrepentirse y pedirle perdón a Dios y volver otra vez a su casa, ¿no? Y reconocer su pecado. ¿Dónde te está llevando hoy el Señor? ¿Qué está permitiendo Dios en tu vida hoy? De forma que te esté hablando y que te esté atrayendo a Él o que te esté quebrantando. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuál es la prueba que Dios está permitiendo en tu vida y en mi vida? Pues si no lo has hecho aún, confiesa tus pecados pronto.
ya que el Señor no dudará en usar todo lo que tenga que usar para quebrantarte y para llevarte al arrepentimiento. Todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno, nos dice Romanos 3:23. Con esto vayamos a nuestra primera escena. El mayordomo, que seguramente no haya salido solo de Egipto, sino que iría con una turba de soldados a parar a estos hombres. Y les dice, ¿por qué habéis robado la copa de plata? ¿No es esta la copa de mi Señor por la que suele adivinar? Y no sé a vosotros, pero esto nos llama la atención, ¿no? José, representado como agorero, como adivino, como el que lee los pozos del café o el aceite sobre el agua en su copa. La realidad es que esta copa representaba algo más que un simple objeto personal. Y veremos sus repercusiones al final de este sermón. Pero aquí es presentada como un instrumento de trabajo por medio del cual José adivinaba. El gran Zanás Panea adivinaba lo por venir. Pero ¿realmente José utilizaba la copa para adivinar? ¿No es acaso esto contrario a lo que leemos en Levítico 19:26? Dice, no seréis agoreros ni adivinos. Y el 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni consultaréis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Así que podemos concluir de que José no hacía magia con su copa. La sabiduría de José venía de parte de Dios, no de ninguna práctica ocultista, aunque fuese algo habitual en Egipto. Así que lo que podemos pensar es que José está representando un papel ante sus hermanos, pues como hemos visto, él todavía no se ha revelado a sus hermanos. Esto tendremos que esperar a la semana que viene. Y el mayordomo les increpa con estas palabras. ¿Cómo es que después de haber estado en casa del gobernador de Egipto, de haber recibido su hospitalidad, cómo podéis pagar así la bondad de mi Señor para con vosotros? Robando su copa. Y este hecho constituía un verdadero delito y tendrían que pagar por él. Pero ellos, ¿qué hacen? Se describen a sí mismos como hombres honrados, hombres que habían sido capaces de vender a su hermano, pero ahora se les acusa de robo y se ofenden. Ladrones, nosotros, ya se les había acusado de espías, ahora se les acusa de ladrones. Y la realidad es que somos tan orgullosos que somos capaces de jurar y perjurar de que somos inocentes. Nuestro orgullo es incompatible con cualquier acusación, cualquier crítica que se nos pueda hacer, cualquier mejora que alguien intente hacernos, una crítica constructiva, nosotros lo tomamos como algo negativo. La culpa es incómoda. Lo sabemos desde el Edén. Y lo vemos cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué nos sucede cuando hablamos a alguien del Evangelio? Que se ofenden. ¿Que yo soy mala persona? No, perdona. Yo soy muy buena persona. Porque yo hago esto y lo otro y yo no soy tan malo como mi vecino y mira a los políticos y mira a tal y mira la hipocresía que hay en la sociedad. La culpa es algo contrario a la humildad. Y lo vemos cuando alguien se acerca a mí con un deseo de decirme algo bueno para mí y rápidamente nos ponemos a la defensiva. Por este motivo no deberíamos molestarnos cuando hablen mal de nosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque se van a quedar siempre cortos. Somos mucho peor de lo que puedan decir de nosotros.
por lo menos en mi caso. Desde la propia caída intentamos liberarnos de toda culpa. Somos muy rápidos a tachar al hermano de entrometido, de chismoso, de quién se ha creído que es. ¿A quién le gusta que duden de su palabra? O que se cuestione mi carácter, o que se ponga en duda mi integridad. Hasta que no logramos revertir esa acusación, no descansamos. ¿Pero por qué somos tan rápidos a demostrar a otros nuestra inocencia? Pues por el orgullo que hay en nuestro corazón. ¿No será que tenemos que dudar más de nosotros que del hermano que viene a exhortarnos o a edificarnos? No caigamos en el error de los hermanos de José, que rápidamente se apresuraron a vaciar sus sacos para demostrar su inocencia. Pero cuando sondeamos en nuestro corazón, nos damos cuenta, a la luz de la palabra, que somos pecadores, que somos como los hermanos de José, que escarbaron rápidamente en sus sacos para encontrar lo que no esperaban encontrar, la copa por la que fueron acusados. Es lo que nos pasa cuando predicamos el Evangelio, cuando vemos que la persona ha entendido que a la luz de la palabra no somos nosotros los que les acusamos, sino que es la palabra la que les acusa. Dicen, se creen tan libres de esa acusación que actúan con una tremenda negligencia, concluyendo, aquel de tus siervos en quien sea hallada la copa, que muera, y nosotros quedaremos como siervos de mi Señor. Aquí se suicidaron todos. Y nos sorprende el texto cuando vemos que el mayordomo es menos duro que ellos, porque él no dice, sí, que muera, que muera. Él dice que solo quedará en Egipto el culpable. Así que todos, desde el mayor, Rubén, Simeón, Leví, Judá, hasta el menor, abren sus sacos para demostrar su inocencia. Si había algún inocente entre ellos, este era Benjamín, en el que es hallada su copa, que al abrir su saco rodó y cayó al suelo, y entonces todos rasgaron sus vestiduras. Podemos imaginar esta situación, ¿no?, en la que todos quedan abatidos ante esta realidad. Qué tremendo, ¿verdad?, cuando recibimos el Evangelio y quedamos desnudos ante el Señor como culpables de lo que hemos hecho contra Cristo. Allí se produjo un silencio sobrecogedor. Los hermanos empiezan a llorar y ya no hay palabras. Comienzan a cargar sus asnos con el grano, con su orgullo, con su vergüenza, y regresan de nuevo a casa del gobernador de Egipto. De las peores situaciones que he vivido y en las que más he avergonzado a mis padres son las que he sido pillado infraganti, en las que me han llevado a la puerta de mi casa y han dicho, mira lo que ha hecho tu hijo. Y ahí solo ha quedado agachar la cabeza y reconocer la culpa y arrepentirme. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es el quebrantamiento y arrepentimiento de los hermanos de José. Lo vemos del versículo 18 en adelante. Al llegar a la presencia de Zanaz Panea, Judá toma la palabra como el portavoz de los hermanos. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos a mi Señor? Estas son las primeras palabras ante José. ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? En este punto es imposible no pensar en aquel día del juicio final, en el que el hombre quedará sin palabras delante del juez de toda la tierra, el Rey de Gloria.
¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Palabras que encontramos en Job 25:4. Y ante esta realidad, Judá reconoce ante José: Dios ha hallado la maldad en tus siervos. Pero ¿no había dicho hace un momento que eran inocentes? ¿Cómo es que ahora dice que Dios ha hallado la maldad en todos y cada uno de tus siervos? No solo en el que ha hallado la copa, sino en todos. Todos somos culpables, no solo Benjamín. Parece que Judá expresa en alta voz que la justicia de Dios les ha alcanzado, como nos alcanzará nuestro pecado a cada uno de nosotros. Puede que pasen los años, pero si ese pecado no ha sido confesado, o si tienes un problema con la justicia que no ha prescrito, ese pecado te alcanzará. ¿Cuánto más nuestro pecado contra el Cristo, el Hijo de Dios? Dios los está castigando por su pecado y ellos empiezan a ser muy conscientes de ellos. Esto que nos está pasando solo puede venir de parte de Dios. Y ante esto solo pueden guardar silencio y reconocer su culpa. Y esta es la razón por la que José ha hecho lo que ha hecho. Ha tramado todo lo que ha tramado, ha escondido el dinero en sus sacos, ha puesto en la cárcel preso a Simeón, ha vuelto a poner la copa en el saco de Benjamín. José quiere ver si sus hermanos han cambiado. Quiere ver si están dispuestos a reconocer su maldad ante Dios y sufrir el castigo que merecen. Pensando en los dos ladrones clavados junto a Jesús en el Calvario, suceso que leemos en Lucas 23:41. Allí encontramos que uno murió por sus pecados y otro fue perdonado al confesar su maldad. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal ha hecho. Dice David Barceló, en cuanto a este pasaje, que el primer paso hacia el infierno es pensar que mereces el cielo. El primer paso hacia el infierno es pensar que mereces el cielo. Y el primer paso para ir al cielo es reconocer que mereces el infierno. Esto es una paradoja y algo que alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender. Algunos comentaristas dicen que este es el momento en el que los hermanos de José se convierten. No sabemos. No sabemos si fue progresivo, si ya había algunos que estaban en paz con Dios, reconciliados con Dios, o si realmente son conscientes de su maldad y Dios obra un milagro en este momento. Pero lo que sí sabemos es que el principio de nuestra salvación comienza en un volvernos a Dios, en un arrepentimiento, en un quebrantamiento de corazón ante Dios, reconociendo lo que somos, que no somos buenas personas, que no nos merecemos el cielo sino el infierno. Y no solo esto, no solo es reconocer que he pecado, sino reconocer que Cristo es el justo, que Cristo es sin pecado. Eso es lo que nos choca cuando leemos la Biblia, que nosotros somos culpables y Él era inocente, como Benjamín. Así que desde este punto, desde la perfección de Cristo, en aquella cruz partimos camino a nuestra salvación por la obra de Dios en nuestros corazones. En este momento debo preguntarte, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Sigues escarbando en tu corazón para demostrar tu inocencia, para demostrar a los hombres y a Dios que eres muy buena persona, que haces muy buenas obras, que te mereces el cielo? ¿Sigues excusándote de forma orgullosa ante los demás, ante los hermanos, que tú eres mejor que el resto?
¿O por el contrario te sientes como Judá ante el juez de toda la tierra, reconociendo que Dios te está llevando a un punto en tu vida en el que te vas a tener que postrar de rodillas, como los hermanos que se tiraron al suelo? Aquí se cumple, ya lo vimos en la semana pasada, pero cómo se está cumpliendo, ¿eh? Los sueños de José, cómo sus hermanos se postran ante él. Pues cuánto más el pecador debe de postrarse y arrodillarse ante el Salvador y el Dios soberano y juez de toda la tierra. Dios quiera que así sea, que dejes de poner excusas y que corras a los brazos de ese Padre amoroso que ya sale a tu encuentro, que ya te está buscando y te está llamando. Cuando llegamos a este punto solo podemos reconocer que nuestro pecado ha de ser expiado. No con ofrendas traídas de Canaán. A Faraón o a Zanás-Panea, al segundo de Egipto, no se le podía comprar con miel y con frutos, con regalos que se traían de Canaán. Hacía falta un sustituto por Benjamín. Una ofrenda de alguien mucho mayor. Una ofrenda que aplacase la ira, no de Zanás-Panea, sino de Dios mismo, como vamos a ver. Y esto nos lleva al tercer punto en esta mañana. Un sustituto por el culpable, a partir del verso 18. Y comenzamos a ver en este discurso de Judá cómo intercede por el menor, por Benjamín. Y esto debe sorprendernos el cambio de corazón en Judá. Dios está obrando un milagro en el corazón de Judá. ¿Y sabéis por qué? Porque en el pasado él no tuvo reparos en decir de vender a José por unas monedas a los mercaderes. Y ahora está ofreciendo su vida por el menor. Eso es un contraste en la vida de Judá. Que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, está pidiendo Judá. José no debía de dar crédito a las palabras de su hermano Judá. Pero la sentencia es firme y la paga del pecado es la muerte. Lo sabemos por la palabra. Y nadie puede sustituir a Benjamín. Pero ¿cómo iban a regresar ellos a Canaán sin su hermano pequeño, sabiendo lo que iba a ocurrir? Le habían prometido a Jacob que regresarían con él y no podían permitir que el único inocente de todos los hermanos pagase por todos ellos. Sin entender todo esto, los hermanos preferían morir allí, en Egipto, antes que regresar a Canaán sin su hermano menor. Y vemos que la trama está llegando a su clímax. Las lágrimas en José deben de estar a punto de estallar. La tensión reclama un desenlace dramático. ¿Y cómo ha de resolverse esta situación? Pues los hermanos culpables son liberados y el inocente es declarado culpable. Qué injusto, ¿verdad? ¿Puedes ver el Evangelio en este punto? Los culpables liberados y el inocente declarado culpable. De un banquete la noche anterior en la casa del gobernador a ser juzgados por el robo de la copa del gobernador. De estar gozando de las bendiciones en palacio de la amistad con el embajador, de estar disfrutando de los bienes de toda esta tierra, de las misericordias de Dios, de sus bondades sobre nuestras vidas, a un día, quizá pueda ser hoy, quizás el Señor me llame hoy a su presencia y hoy me encuentre delante del juez de toda la tierra, rindiéndole cuentas de lo que he hecho con su Hijo Cristo en esta vida. Ay del que no tenga por sustituto a Cristo, del que se presente ante Dios y no diga que Cristo ha pagado por él.
Qué tremendo y hermoso ejemplo de la sustitución de Cristo encontramos en este pasaje, hermanos. Dios nos da a beber generosamente de la copa de su gracia, cuando el inocente tiene que beber la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Para su Hijo perfecto no hubo sustituto. Él bebió la copa que deberíamos haber bebido cada uno de nosotros. Leemos en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Los culpables fuimos liberados y el inocente fue declarado culpable y condenado. ¿Te has dado cuenta que en este texto Benjamín en ningún momento dice, espera un momento, que yo no he robado nada, que yo no he sido? No lo hace. Y sabéis una cosa, Cristo tampoco. Cristo tampoco desde la cruz dijo, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Al revés, dijo, Padre, perdónalos, perdona a los culpables, perdona a los que me crucifican, porque no saben lo que hacen. No había otro sustituto para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo estaba destinado que Cristo ocupase nuestro lugar, que fuese la única ofrenda aceptable por parte de Dios por nuestro pecado. Leemos en Isaías 53, 6 y 7. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Este es nuestro Cristo, este es nuestro sustituto. Cristo, el que merece toda la gloria y el honor por su sacrificio, como hemos cantado, pagó por cada uno de nosotros y sufrió el castigo y la burla y la condenación y la cruz. ¿Vemos la gracia de Dios para con nosotros? En el momento en el que Cristo toma nuestras culpas, nosotros somos declarados justos. Nuestra maldad es cargada sobre Él y su justicia es impuesta sobre nosotros. Esta es la gracia de Dios sobre el pecador. Leemos en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Judá por Benjamín, hubo uno que quiso dar su vida por Jesús. No sé si recordáis a uno de los discípulos. Mi vida pongo por ti, cuando vio a su maestro ir camino a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Donde yo voy tú no puedes seguirme, mas dentro de poco irás. Y sabemos el final de Pedro crucificado boca abajo, dando su vida también por su fe. Glorioso intercambio el de Cristo por un pecador. Glorioso intercambio del Cordero Santo de Dios. Y nuestro gozo hoy, al igual que le sucedió al despreciado José, que llegó a ser poderoso en Egipto, nuestro Cordero inmolado, nuestro Señor de la gloria, está a la diestra del Padre, en el lugar donde le pertenece, reinando, intercediendo por nosotros y salvando. Dios sigue salvando hoy. Nuestro Señor fue exaltado hasta lo sumo, donde sabemos que reina, y en cada corazón donde Él ha hecho su morada, también reina. Ahora celebraremos la Santa Cena, la cual nos recuerda la copa del nuevo pacto, la copa de la reconciliación, de la gracia de Dios para con nosotros. El Señor hubo de apurar la copa de la ira de Dios, y estando allí en el huerto de Getsemaní,
En Mateo 26:39 exclamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú has determinado. No había otro sustituto, no había otro que pudiese apurar la copa. Terminamos con las mismas palabras de Judá a José que encontramos en diversos lugares de las Escrituras. ¿Cómo me justificaré? ¿Cómo te justificarás delante de Dios? ¿Qué diremos? ¿Qué merecemos por nuestras maldades, por nuestras transgresiones? Pues no hay nada que te pueda justificar delante de Dios excepto Cristo. No hay otra cosa con la que te puedas presentar delante de Dios que excepto Cristo en tu vida. Cristo en nosotros, Cristo formado en cada creyente. Nada que no sea Cristo va a ser aceptado por Dios en aquel día final. ¿Hay hoy este pesar en tu corazón y en mi corazón por el pecado? ¿Somos conscientes que fueron nuestros pecados los que llevaron a la cruz del Calvario a Cristo? Pues te pido que hagas un ejercicio ahora y que lo hagamos juntos en oración, que contemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas y que no tardes en venir al arrepentimiento al Señor. No dejes para mañana una decisión tan importante. Hoy, he aquí el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué esperas? ¿Que el Señor te tenga que dejar o llevar a una circunstancia de vergüenza? ¿O de que valores lo que tenías cuando lo pierdas? Él nos dio lo que no merecíamos, su gracia. Y recordemos que nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mucho mayor, siempre. Glorioso intercambio el que Dios proveyó en Cristo. Pues pasemos unos minutos agradeciendo al Señor por su gracia inmerecida en nuestras vidas. Amén.